Hola chicos, mi nombre es Samantha Martínez, estudiante de enfermería, administradora de la cuenta de Instagram Enfermera Sam. Si desean pueden seguirme. Además pertenezco a la planta docente de Harper Academia, encargada de la materia de enfermería médico-quirúrgico. El tema que trataremos son los cuidados del sitio de incisión. En nuestra tabla de contenido tenemos lo que son las generalidades. Entre esto vamos a revisar lo que es la cicatrización, las suturas y las cualidades de las suturas. Como segundo punto tenemos lo que son las complicaciones y tercer punto lo que es la intervención de enfermería, específicamente en lo que nos compete, que son los cuidados. Primero tenemos las generalidades. Comenzaremos con lo que es la cicatrización. La cicatrización es el proceso de reparo o regeneración de un tejido alterado, dando como resultado final la formación de un tejido cicatrizado o un tejido igual al existente previo a la regeneración. Esto en relación a la cicatrización tenemos fases, son 4. La primera, que es la coagulación, en donde las plaquetas van a intervenir para generar lo que es el coágulo. La segunda fase es la inflamación, en donde los fibroblastos van a realizar la función de marcador de origen del mesodermo. Y también tenemos los macrófagos, mismos que se van a encargar de combatir los agentes extraños. Y tenemos lo que es ya la formación de la costra. Tercera fase es la proliferación, en donde los fibroblastos van a empezar a proliferarse y la grasa subcutánea vuelve a regenerarse. Y como última fase es la maduración, en donde tanto la epidermis como la dermis ya se encuentran cicatrizadas. Además, tenemos ciertos tipos de cicatrización. Tenemos por primera intención, esta hace referencia cuando el tejido lesionado es suturado con precisión y limpieza. El tiempo transcurrido tiene que ser inferior a las 6 horas o a las 10 si la herida está localizada en una zona vascular. Tenemos por segunda intención, en cambio es cuando las heridas con pérdida de tejido con o sin infección, pues la herida empieza a cerrarse espontáneamente por contracción y con repitalización. Tenemos por tercera intención, que es cuando se incluye el desbridamiento inicial de la herida y curaciones en un periodo extendido en una herida que se deja abierta y luego el tiempo de cierre formal, generalmente con suturas u otros mecanismos disponibles. Tenemos también en generalidades lo que son las suturas. ¿Qué son las suturas? Las suturas es cualquier material utilizado para favorecer la cicatrización de una herida mediante la aproximación de los bordes o extremos con el único objetivo de mantenerlos unidos y a la vez que se pueda disminuir la tensión entre los mismos. Entre los métodos de suturas tenemos las suturas adhesivas. Aquí, como lo vemos en la imagen, podemos ver un ejemplo de las suturas adhesivas. Tenemos las grapas. Aquí tenemos la colocación de las grapas, que se utiliza el dispositivo similar a una grapadora. Y también tenemos el que mayormente se utiliza, que son las suturas con hilos. Aquí también la podemos apreciar en la siguiente imagen cómo se da el procedimiento de la sutura con hilo. ¿Cuándo está contraindicado utilizar las suturas? Pues cuando se han transcurrido más de 6 horas desde que se produjo la herida
y pues esto va a generar de que el riesgo de infección sea mayor. Además, cuando las heridas se encuentran muy sucias y con una pérdida de sustancia serosa. También se la contraindica cuando las heridas son profundas, dando el riesgo de que afecte a los tendones, a los nervios o vasos y a las penetrantes en torres o en el abdomen. Y también, sobre todo, las heridas que se encuentran con fracturas abiertas. En relación a las generalidades, también tenemos lo que son las cualidades de suturas. Entre esas cualidades tenemos lo que es la elevada resistencia, de la tracción, de pequeño calibre y máxima esterilidad, en donde se debe mantener sus propiedades en el tiempo necesario. Además, estas son de bajo coste. También se mantiene una seguridad en el anudado. No se debe provocar la reacción a cuerpo extraño y la superficie debe minimizar la posibilidad de adherencia bacteriana. Entre las complicaciones tenemos las complicaciones por infección, mismas que van a presentar como síntomas o signos el dolor, el rubor, el edema y el calor. ¿Cómo vamos a actuar? Vamos a realizar la cura antiséptica, retirar un punto para drenar y dejar una punta de gasa para evitar que se cierre la herida. Otra de las complicaciones tenemos el seroma, o también conocido como hematoma. Dentro de los signos tenemos que nos va a presentar un líquido seroso y hemático no natural. Para ello vamos a drenar o dejar que se reabsorba. También se puede producir lo que es la intolerancia. Esta se puede presentar en las heridas o incisiones internas y aparece en unas semanas, o también puede darse la supuración persistente. Para combatir o solucionar esta complicación se debe dar la retirada del material. También se puede producir lo que es la dehiscencia, que es por la intolerancia a lo que son a las suturas, dándonos como síntomas lo que son la infección, el exceso de tensión en el lugar de cierre. Y aquí se va a producir o se va a realizar lo que es la cicatrización por segunda intención. Tenemos también que se puede producir el granuloma. Esta es una reacción que suele darse en el individuo dado el material de la sutura. Entonces, para ello vamos a tener que retirar la sutura, limpiarla y volverla a cerrar. También se puede producir las adherencias o la retracción de la cicatriz. ¿Cómo vamos a identificar este tipo de complicación? Pues se va a dar la reacción inflamatoria y la limitación funcional. Entre ellas vamos a pedir a lo mejor medicación para poder disminuir la inflamación y también aplicar lo que son ultrasonidos y masajes. Se puede producir lo que se conoce como la cicatriz hipertrófica. Entre sus signos tenemos que se vuelve la incisión prominente dentro del límite normal, se vuelve roja, ancha. Incluso se puede poner hipersensible. Y esta pues ya se le informa al médico para poder derivarla a cirugía. También tenemos la cicatriz queloide. Esta se la detecta ya que no va a respetar límites y existe un componente genético que hasta el momento no se lo ha identificado, pero también se lo suele relacionar con el color o la raza. Y también para poder solventar o tratar de solucionar esta complicación es referirlo o derivarlo a cirugía. En intervenciones de enfermería, ¿cómo vamos a actuar? Pues
En relación a los cuidados de enfermería en el sitio de incisión, de manera general se va a revisar en 36 a 48 horas y se valorará la evolución y cuidados, así como cuando se vayan a retirar los puntos. Tras haber realizado la sutura de la herida, esta es susceptible a contaminación externa durante las primeras 24 a 48 horas. Entonces debemos mantenernos bastante alerta durante los cambios que puedan presentar la sutura. Además, cabe recalcar que durante este periodo no se reemplazará el apósito a menos que se haya manchado de sangre o mojado. ¿Por qué no la vamos a estar manipulando? Porque esto puede ser sinónimo de alguna infección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una buena técnica de asepsia y antisepsia previa al procedimiento. Se va a inspeccionar el sitio de infección, se va a determinar si existe el eritema, el dolor, si existe edema, calor o supuración. Cabe recalcar que todo tipo de características que observemos, debemos tomar notas. Incluso colocar cualquier tipo de drenaje. Si existe drenaje, se debe colocar lo que es la cantidad, el color y el olor o cualquier otro tipo de característica que sea factible para informar al médico. Además, se debe limpiar la zona que rodea la incisión con suero salino fisiológico. ¿Por qué no usar el alcohol? Porque el alcohol puede irritar o incluso puede dañar el tejido. Dentro de los cuidados de enfermería también se debe limpiar desde la zona más limpia a la menos limpia. Esto como regla general ante todo procedimiento. Se deben observar los signos y síntomas de infección. En caso de existir, comentar con el médico para la prescripción. Es lo que les había mencionado, si observan alguna anomalía en la cicatrización, se debe informar para poder dar solución a la complicación. Se debe aplicar incluso el antiséptico y el apósito en el caso de ser necesario. Además, uno como enfermera debe enseñar al paciente acerca de la forma de cómo cubrir la incisión y los síntomas de infección. En el caso de que la paciente ya no se encuentre en hospitalización y esta ya sea trasladada a su hogar. Además, se debe enseñar a la paciente a minimizar la tensión en el sitio de incisión, evitar forzar la zona, ya que esto puede provocar de que se retrase el proceso de cicatrización. Como 10º punto, se debe retirar las suturas o grapas si nos está indicado, y el tiempo de retirada de los puntos dependerá del lugar donde se encuentre la herida y el hilo utilizado. ¿Cuáles son los procedimientos que se va a seguir para quitar los puntos o las suturas? Dentro de esta tenemos los puntos separados. Para ello se va a limpiar el área con un antiséptico. Puede usarse lo que es el agua oxigenada para retirar las costras alrededor de las suturas que generalmente se suelen formar. Luego se va a tomar un extremo de la sutura con pinzas y se corta lo más cerca posible de donde la sutura penetra en la piel. Además, se va a tirar suavemente del hilo de la sutura con las pinzas hacia el lado opuesto del nudo para evitar riesgos de infección. Las suturas deben retirarse sin pasar ninguna porción que haya estado fuera de la piel a través de ella. Después aplicar nuevamente lo que es el antiséptico. ¿Para qué? Para evitar lo que son las infecciones. Cuando tratamos de suturas continuas, se debe movilizar ambos extremos de la sutura, cortar uno de los extremos y tirar del otro suavemente, sujetando la piel al mismo tiempo con la otra mano, hasta que salga todo el hilo de la sutura.
para no ocasionar lo que es la piel ya cicatrizada. Cuando tratamos con suturas de grapas, pues esta se engancha la grapa por su centro con el extractor de grapas. Es un dispositivo que ya se lo predispone, presionando hasta el fondo en un solo movimiento. Incluso con este movimiento la grapa ya saldrá sola enganchada en la tijera quitagrapas. Una vez ya quitado cualquiera de estos tipos de suturas, se debe aplicar bandas o tiras de cierre si procede. Y por último, no olvidar que se debe registrar todos los procedimientos que se realizan, todas las características que se observan y cualquier otro antecedente que presente la paciente. Eso ha sido todo, chicos, muchas gracias. Cualquier inquietud o sugerencia me encuentran en Instagram como enfermera Sam. Y a su vez agradecer a Academia Harper por permitirnos brindarles educación de calidad.